Hacia el año 2007 yo estaba buscando chamba de manera desesperada y estaba postulando a todos los puestos de comunicador que podía encontrar porque realmente la cosa estaba crítica en términos económicos. Y lo que hacía yo en esa época era me metía a la página de CompuTrabajo en internet y en aquel momento ellos junto con los avisos de trabajo colocaban los correos electrónicos para que tú puedas enviar directamente. También podías agregar tu data en la propia página web. Sin embargo, tenía esta otra opción, que los anunciantes colocaban el correo de la empresa, de las organizaciones que estaban reclutando gente para que envíen directamente allí. Entonces lo que yo hacía era juntaba todos los correos electrónicos, hacía mi propia base de datos y enviaba. ¡Pum! Así, a mansalva, a diestra y siniestra. Y eran, por lo menos yo podía enviar diario 500 correos electrónicos. 500. 300 o 500 correos electrónicos con un mensaje tipo. Yo era básicamente un spammer. Del tipo, muy buenos días o ¿no? Buenos días, mi nombre es fulanito, soy comunicador, adjunto mi correo o mi currículum para postular a las posiciones de comunicación, relaciones públicas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con mi carrera. Y muy bien, así pude conseguir algunas entrevistas y también obviamente postulaba cuando aparecía algo sí específicamente relativo a mi carrera. Y así es como consigo un trabajo en una agencia de comunicación. La primera agencia de comunicación en donde yo trabajé fue esa. La agencia era propiedad de un argentino en sus 55 años, tal vez. Era un argentino radicado acá en el Perú y que había empezado como publicista cuando era un poco más joven y luego se decantó a lo que es relaciones públicas, que hay, para la gente que no lo tiene muy claro, hay un poco de diferencia, ¿no? En la publicidad tú compras un espacio en el medio para colocar el anuncio y tienes que dedicarte al diseño, al tipo de mensaje que vas a enviar, pero la aparición de tu anuncio está asegurada. Mientras que en las relaciones públicas es un tema de influencia, tú contactas con un periodista o contactas con el medio y les vendes la información relativa a la empresa, al servicio, al producto que es tu cliente. Es un poco más un trabajo de convencimiento. También es cierto que se estila en los bajos fondos pagar directamente a los periodistas para que hablen bien de determinada persona. Eso no se debería hacer. Lo ideal es que tú puedas desarrollar un mensaje que sea favorable a la marca, ¿no? Así por lo menos debería de funcionar de forma ética. Bien. Ahora, este argentino era una persona sui generis, era un poco excéntrico, un poco fuera de lo común, un poco loco. Diríamos que bastante loco. Eh, en el buen sentido de la palabra y tal vez en el mal sentido de la palabra también. Cuando yo llego a trabajar, era la primera agencia en la que yo trabajaba en mi vida. Siempre he trabajado dentro de una fábrica o de una empresa en general, pero no como agencia. Y lo primero que me dice es, mira, acá nosotros pagamos por recibo por honorarios. Y eso lo hacemos por tu bien porque queremos que todo el dinero vaya directamente a tu bolsillo. Claro, lo vendía muy bien. Cuando a ti te pagaban por recibos por honorarios, la empresa se ahorra el costo de
por ejemplo, pagarte vacaciones, pagarte compensación por tiempo de servicios, pagar el seguro social, de salud. Entonces, como en ese momento yo necesitaba el trabajo de todas formas, dije, ok, vamos para adelante, ¿no? Vamos para adelante. Y empecé a trabajar, ¿no? Tenía como cliente a una empresa de medios de pago famosa y todo muy chévere. En aquellas épocas era la irrupción todavía tímida del Internet. Todavía no, en el trabajo, ¿no? La Internet ya tenía años, pero en este tipo de trabajo todavía era medio que recién empezaba la cosa. Al caer la tarde, cuando tú estabas escribiendo tus notas de prensa, cuando estabas llamando a los clientes, cuando estabas llamando a los medios de comunicación, cuando estabas en todo el fragor del estrés diario, escuchabas unos pequeños golpecitos, como pequeños martilleos, que venían desde la oficina del dueño, gerente general, director de la agencia de comunicación. Y era diario, diario, diario y sostenido. Siempre por la tarde. Nunca digamos, en la mañana. Todos los días era lo mismo. Bien. Grande mi sorpresa cuando descubrí que esos golpecitos en realidad se trataban del proceso de armado de un tren a escala en la oficina del jefe. El jefe había o estaba en el proceso de construcción de todo un entorno simulado, de una miniatura campestre dentro de la oficina, dentro de su oficina, que podía incluir cerritos, los caminitos del tren, que además no era un tren de juguete, era un tren a escala que funcionaba con combustible, con gasolina. Y era simpático el trencito, pero me hacía ruido de que mientras todos estuviéramos trabajando, estresados en algunos casos, peleando porque los proyectos y los clientes estuvieran satisfechos y los proyectos fueran efectivos y tal, el gerente general esté jugando con su tren. La oficina estaba ubicada en el mismo corazón de Miraflores, entre Diagonal y al otro lado, no recuerdo cómo se llama esa callecita, pero está justo al frente del que fue el Colegio Champañán. Y es un edificio antiguo, probablemente de finales de los 40, inicios de los años 50, con departamentos amplios. Y lo curioso de este edificio es que, como termina en una especie de triángulo, tiene unos ventanales hacia los dos lados y hacia el frente. Entonces tienes una vista privilegiada de todo Miraflores, del centro de Miraflores, del Parque Kennedy, de la iglesia matriz del parque, de la municipalidad de Miraflores, de los autos que pasan por Diagonal y más allá de los autos que pasan por la avenida del Arco. Y si fuera un departamento para habitar, sería muy bonito despertar con esa vista. Y ese espacio, justo ese espacio era la oficina del jefe, amplísima. Mientras que el espacio que ocupaban los trabajadores, que éramos como unos 6 o 7, era más bien reducido, chiquito, poco espacioso. Podíamos escuchar las conversaciones y podíamos hablar todos, ¿no? Eso me hizo un poco de ruido, esa manera de gestionar el negocio. Recuerdo que una vez este mismo jefe se había ido de viaje por vacaciones hacia Cusco y había hecho todo un viaje. Y nos pidió que paráramos
lo que estábamos haciendo, los proyectos, las llamadas, los contactos, los procesos que estuviéramos haciendo, porque él nos quería contar sobre su viaje. Estaba muy emocionado con el viaje que había tenido, que lo había hecho con su señora madre y con su señora esposa y con sus jóvenes o pequeños hijos. Y nos mostró las fotos que había tomado y algunos adornos y recuerdos que había comprado. Cuando en eso, narrándonos con detalle cada una de las peripecias del viaje que hizo en su camioneta, cuando en eso detiene su perorata, detiene su conversación en el hecho de que había mucha pobreza en el campo, mucha pobreza a lo largo de la carretera, niños que probablemente estaban sin zapatos o que estaban en condiciones de pobreza, que es lo recurrente en el interior del Perú y en las montañas del Perú. Y cuando pensamos que, bueno, solamente era una suerte de pie de página anecdótico que era parte de todo lo que nos estaba contando del viaje, empieza a llorar, se conmueve, el rostro se le desencaja, los ojos se tornan vidriosos y lágrimas empiezan a asomar de ellos, poniéndose totalmente rojo, el que es blanco y canoso, y no pudo continuar con el relato. Hubo una suerte de sorpresa de parte de la gente, combinada con compasión, combinada con empatía, pero también con una pequeña molestia muy sutil entre quienes estábamos allí, porque eran horas de trabajo y no nos estaban llamando a una reunión de trabajo, nos estaban llamando a una reunión social en donde el jefe nos estaba contando anécdotas de su viaje y donde su extrema sensibilidad lo había llevado a las lágrimas. Y nadie critica eso. Lo que podríamos considerar una observación es que eso se haga durante las horas de trabajo. Pero bueno, él luego de eso continuó armando su tren. Bien, yo estuve trabajando allí durante unos meses más y dejé de trabajar en esta oficina y entré a trabajar a otro negocio pequeño. Este estaba ubicado en una casa ¿qué vendría a ser este distrito? Puede ser San Borja, puede ser San Borja. Este negocio me parecía incluso más informal. Tampoco me iban a pagar por nómina o por planilla. Me iban a pagar también por recibo por honorarios. Y a mí no me pareció mala idea. Yo soy de la idea de que, bueno, que el tiempo es más importante que el dinero. No me iban a pagar mucha plata, me iban a pagar 1.500 soles, pero yo necesitaba ese dinero también. Hice mis sumas y mis restas y vi que lo ganado, descontando almuerzos y pasajes, era necesario. O sea, se compensaba con las justas, pero se compensaba. Yo tenía que llevar mi almuerzo porque por esa zona no habían restaurantes y no me podía dar el lujo de gastar en un menú todos los días. ¿Y en qué consistía este negocio? ¿Y por qué querían un comunicador?
Esta era una página educativa de orientación vocacional. Una página web. Era una página web. El señor que era dueño de esta página web se había inventado, y eso es digno de aplaudir, se había inventado un negocio. Él era un ingeniero o un vendedor tal vez. Había sido vendedor, creo yo. Había sido vendedor en una fábrica o en una empresa conocida, muy conocida, en Ferreiros, que vende tractores y este tipo de cosas, a mineras. Y parecía un señor, me daba la impresión de ser una persona un poco charlatana, pero al mismo tiempo me parecía alguien que quería hacer que su negocio funcionara, a diferencia del otro que hacía trenes en la tarde y que había confesado en una conversación informal que él no quería hacer crecer su negocio porque eso hubiera impedido que él continuara armando su tren. Y esto es literal. Lo dijo de esa manera. Yo no quiero que crezca más el negocio porque si no, no tendría tiempo para armar mi tren y dedicarme a mi tren. Bien. Yo supongo, siendo abogado del diablo y dándole el beneficio de la duda, que a lo que él se refería era que, bueno, no hay que vivir para trabajar, sino trabajar para vivir, y hay un tema de calidad de vida que yo quiero mantener, pero bueno, parece que era calidad de vida solo para él, porque para el resto de la gente no. Pero en fin, este otro en cambio sí parecía más interesado en que su negocio funcione y camine. Él se había inventado una fórmula que me pareció bastante inteligente en esos inicios de las redes sociales, año 2007, que era la siguiente, su modelo de negocio. Él recorría los colegios de Lima ofreciendo charlas de orientación vocacional. E iba a los años, sobre todo cuarto y quinto de secundaria, de los colegios limeños, sobre todo colegios nacionales. ¿Quién ofrecía esta charla? No la ofrecía él, la ofrecía un actor conocido que además era psicólogo. No sé cómo habían logrado algún tipo de acuerdo. Muy de vez en cuando iba él, este actor, directamente a ofrecer la charla, a dar la charla, a explicarla y con su método además hacer que los chicos puedan entender la importancia de orientarse vocacionalmente. Y la charla era buena, era motivadora. Entonces este señor lo que hacía era recolectar los correos electrónicos de todos los chicos que participaban en este tipo de sesión. Y con estos correos electrónicos armaba unas bases de datos. Y unas bases de datos que luego él administraba para podérselas ofrecer a los anunciantes de la página web. Universidades, institutos preuniversitarios y tal. Y él quería más exposición de esta página web en los medios de comunicación, pero no tenía dinero para pagar por publicidad. Ni tampoco, si lo hubiera tenido, tampoco lo iba a hacer, tampoco iba a pagar por publicidad. Entonces, mi labor allí era, bueno, ver cómo podemos generar noticias o generar información que pueda ser interesante para los periódicos, o para los diarios, para las revistas, para otras páginas web, y que den a conocer un poco la marca o la empresa esta donde estábamos trabajando. Era un negocio redondo. Él se buscaba clientes que eran anunciantes, los ponía en la página y por otro lado los chicos recibían este tipo de información, pero él se beneficiaba de la base de datos que constituía chicos para ofrecérselas también a los
propios anunciantes, porque eso les daba exposición a ellos. Es un poco lo que hacen en realidad las redes sociales, ¿no? Cuando algo es gratis, tú eres el producto. Todo muy bien. El problema estaba en que llegó el día de pago. Yo ya estaba trabajando allí un poco más de un mes. Entonces, pasa el mes exactamente y no vi dinero, no me pagaron. Le hablé con este señor, le dije, bueno, creo que ya toca el pago. Y lo que me dijo fue, estamos con unos problemitas, con unos clientes que nos deben plata, estoy trabajando duro para que nos paguen y con eso yo te pago. Ok, está bien. Esperamos. Paralelamente a esto, es que un ex jefe mío de la primera empresa donde yo había ido a trabajar me llama y me dice, oye, ¿te interesaría trabajar con nosotros? Y entonces yo le digo, bueno, claro, porque él estaba trabajando en una compañía grande, una compañía textil. Y entonces yo le digo, sí, claro, ¿por qué no? Ah, bueno, entonces, pero estás con disponibilidad, puedes hacerle una... Sí, estoy con disponibilidad, tendría que dejar este trabajo y tal. Bueno, el asunto es de que hacia más o menos por estas épocas, noviembre, ¿no? De hecho ya habían algunos arreglos navideños en el ambiente y todo. Yo no recibía mi pago. Y como ya estaba con esta otra oferta, voy donde el jefe y le digo, me ha salido una nueva propuesta. Laboral y yo he decidido tomarla porque es una buena oportunidad para mí. Este jefe, lejos de alegrarse o lejos de tal vez lamentarlo, pero ver que era complicado competir con una oferta que era más seria, más sostenible, más sólida, lo que hace es amenazarme. Me amenaza, me dice, no me parece que sea serio de que tú en este momento nos dejes de un momento a otro porque tú estás comprometido a continuar un trabajo. Y sí que es cierto que yo había hecho que el diario El Comercio, el diario más importante del país, se interese por la creación de una data que en realidad no es que fuera una data inventada, sino que era una data que logramos recopilar de medios oficiales y esa data la convertimos con sumas y restas y todo. Esa data la convertimos en información y se la vendimos, es decir, convencimos al periodista que era interesante, ¿no? Que se pueda mostrar. Que era un tema que tenía que ver con deserciones anuales de las universidades y lo que eso significaba en términos de dólares, ¿no? Porque mucha gente no terminaba la universidad, pero ya habían invertido dinero en educación durante el tiempo que estuvieron yendo a la universidad. Y entonces eso se sacaba un promedio y eran muchos millones de dólares. Y nosotros, lo que es el titular era un poco la falta de orientación vocacional genera un costo de este tipo. Era algo así. Y se interesaron por esto. Y esta manera de trabajar sí la aprendí del otro lado de la agencia, ¿no? A veces tú simplemente tienes que buscar la información,
compilarla, analizarla y tratar de que se publique, ¿no? De esa manera tu marca también se ve beneficiada. Bien. Entonces yo le dije, y yo había conseguido eso, y haciendo cálculos en términos de publicidad, si eso fuera publicidad, yo a esta empresa pequeña que no me terminaba de pagar mi mes, le estaría ahorrando en esos cálculos que yo había hecho unos $16,000. O sea, el trabajo para qué, para vender esta información a los medios de comunicación valía $16,000 si ves que fuera un aviso publicitario. Y este señor no me quería pagar los 800 o 900 soles que era lo que me estaba pagando. Diría que hasta menos. Que en ese momento, bueno, algo de dinero era. Y encima me amenazó. Me dijo, a mí no me parece serio, no me parece bien que tú te vayas a otro trabajo. Si a mí me llaman a preguntarme o a pedirme referencias por ti, yo no voy a dar buenas referencias. Es decir, además que no me tenía en planilla, que me tendría que haber tenido en planilla. Además que no me pagó el mes que estuve allí. Además que le hice un trabajo que en términos de valorización podía estar en los $16,000 fácilmente y le daba exposición a su marca. Además de eso, me estaba amenazando de que iba a hablar mal de mí. La verdad es que nunca disfruté tanto dejar un empleo como ese día. Lógicamente yo no iba a colocar esa experiencia laboral en una referencia mía. O sea, no había manera. Porque además no tenía el peso. Era solamente un mes el que estaba trabajando allí y ni siquiera me pagaron. Y no era ni es una página web de grande, reconocida. Hasta ahora no lo ha llegado a hacer. Pero me dio mucho coraje. Me dio mucho coraje porque sentí que me estaban estafando. Que me estaban estafando. Y todo ese tiempo que yo estuve trabajando allí fue nada. O sea, fue una pérdida de dinero de mi parte. Sí que es cierto que debo admitir lo siguiente. Aprendí de su modelo de negocio, porque de todo se aprende en esta vida. Y una de las cosas más importantes es poder sacar lo bueno de lo malo, lo positivo de lo negativo, poder sacar enseñanzas de la adversidad. Y ese modelo de negocio y esa forma de trabajo que además me inventé, a mí sí me llenó de satisfacción. Es decir, el hecho de poder venderle a un medio de comunicación nacional una información que era válida y que no provenía de un gran instituto de investigación, sino que yo solo pude armar prácticamente todo esto, y que vaya a ser publicado, sí me dio una satisfacción personal. Eso sí me gustó. Pero claro, no me gustó la manera como me trataron. Eso no me gustó. No me gustó la manera como en ambos casos te pretenden explotar. Ahora último, hace unos 3 o 4 años, ya van a ser 4 años, han sido 4 años ya, me iba a pasar algo similar. También la misma modalidad, porque parece que esto es una
costumbre en ciertos empleos. Te quieren contratar por recibo por honorarios. ¿Qué sucede con el tema de recibo por honorarios? Y eso se los voy a explicar en un momento. Que se abusa de ese régimen laboral, que no es un régimen laboral en realidad, ¿no? Bueno, es para independientes. Pero cuando tú te vas a trabajar a un lugar no eres independiente. Yo estaba trabajando también para una agencia. Y aquí el jefe era un catalán. Era un catalán. Y a este jefe yo lo había conocido de otro lado. Lo había conocido de España. Por eso se armó la relación, ¿no? Oye, ¿qué tal? ¿Sabes si hay algún proyecto? Yo te puedo ayudar, te puedo colaborar. Y yo también estaba tratando de armar mi propio negocio, por cierto. Y le dije, oye, podemos unir esfuerzos con lo que yo estoy tratando de armar y tal vez te pueda interesar. Bien. El asunto es de que también, bueno, me llama y me dice, oye, mientras vemos eso otro, ¿por qué no vienes y trabajas conmigo? Bien, le digo, mira, acá hay 2 proyectos que te pueden interesar. Muy bien. Todo muy bien, todo chévere. Pequeños detalles que me empezaron a llamar la atención. De esta firma, que era una firma española en comunicación, grande, fuerte allá en España, era que primero que todo, los propios trabajadores, los propios chicos, porque yo era de los mayores ahí, el mayor, la verdad, y quien más experiencia tenía por mi edad. Los chicos no tenían un lugar para sentarse a almorzar propiamente. Había una pequeña cocinita en donde te podías calentar algo, en donde había una calentadora, un horno microondas y ya, no había espacio, no había una mesa para que la gente se sentara a comer. Cosa que en esa misma empresa, pero en España sí la hay y grande. Y yo digo, si nos llenamos la boca hablando de tantas cosas que tienen que ver con coherencia, con trabajo en equipo y tal, porque no puedes ponerle una mesa decente a la gente para que coma. En fin, me llamó la atención. Y mi régimen de trabajo también iba a ser a través de recibo por honorarios. Hubo un problema con el cliente que yo tenía. El cliente tenía una expectativa que aparentemente no se había logrado cubrir. Y esto llevó a este jefe a decirme, mira, ¿sabes qué? El cliente no está contento con este tipo de trabajo y no está contento contigo. Pero lo dijo de una manera muy autoritaria y lo dijo de una manera muy despectiva. Él, que era un catalán que decía, todos los españoles son unos vagos. Y entonces cuando le decían, oye, pero tú eres español. No, yo no soy español, yo soy catalán, decía. Y entonces me gritó, me habló en voz alta, me gritó. Y bueno, a diferencia de la otra vez que yo les estaba contando, en donde había una chica que también me habló, yo en este momento sí le dije, mira, si el cliente no está contento con mi trabajo, entonces no te hagas problemas, ¿no? Porque para variar, ya había pasado un mes y yo todavía no tenía ningún tipo de contrato. Un poco menos de un mes. Y todavía obviamente no había recibido mi primer pago porque todavía no había terminado el primer mes, pero tampoco había firmado un contrato. Yo estaba yendo incluso sin ningún tipo de acuerdo, sin ningún tipo de contrato, porque es que lo conocía y es una empresa importante, entonces uno supone que se van a portar bien. Aun cuando lo más simple es hacer un contrato por locación de servicios, ¿no? No debería de ser complicado. Entonces, me llama a su oficina, cierra la puerta de la oficina era de vidrio, todo el mundo podía ver lo que pasaba ahí adentro, y claramente los gritos podían ser escuchados. Entonces,
se empieza a él a enervar, ¿no? Se empieza a enervar porque yo le dije, mira, yo te he tenido a ti al tanto de todo lo que ha ocurrido con este cliente. Porque para esto, cuando yo entré a trabajar, él se iba de vacaciones. Y yo todos los días lo llamaba o le escribía y le decía, mira, por si acaso esto es lo que está ocurriendo con este cliente, dame tu ok si estoy obrando bien. Primero me decía ok y luego me decía, oye, estoy de vacaciones, no te puedo atender, eso velo con otra persona. Bueno, yo igual le copiaba los correos electrónicos. Cuando vino muy bien de viaje, me dijo, todo bien, mira, sabes que hemos logrado esto. No me tomó mucha atención, pero bastó con que el cliente le haga una llamada para que él se sobresalta. Y me empezó a hablar de esa manera. Entonces yo le dije, mira, para comenzar, serénate un poco, porque no me vas a hablar a mí así. ¿Para qué le dije eso? Mandó a cerrar su puerta, en ese momento todavía estaba la puerta esta. Y le dije, tú has estado informado de todo lo que yo he hecho. De todo. Me dijo, sí, pero yo no leo los correos electrónicos. Pero ¿y entonces para qué tienes correo electrónico? No tiene sentido. Y, y luego me empezó a decir cosas del tipo, mira, ¿sabes qué? Aquí nosotros trabajamos con seriedad y tal. Entonces era, oye, ¿qué me estás diciendo, no? Y yo le dije, mira, para comenzar, yo acá, eso fue un poco después. Pero me empezó a hablar que él tenía mucha experiencia laboral, que trabajaba en diferentes lugares y tal. Él en ese momento tenía unos 39 años. Bastante eh, alzado, un poco soberbio, un poco también caótico, hay que decirlo. Y mientras me decía esto, quería disminuirme y lo hacía un poco a gritos. Y yo no tenía mucha disposición para soportar eso, pero tampoco quería llevar las cosas a un extremo. Dije, mira, no te preocupes. Esto lo solucionamos así. Si tú no quieres, o si el cliente está molesto, si el cliente no quiere trabajar conmigo, bueno, entonces ¿para qué estoy yo acá? O sea, lo mejor es desvincularme y ok, ¿no? Y al rato me dice, mira, ¿sabes qué? Yo, si quiero, te puedo votar con chasquido de dedos. En cualquier momento te puedo votar, me dijo. Eso sí, un poco colmó mi paciencia. Eso sí colmó mi paciencia. Y le dije, mira, a ver, vamos a ordenarnos. Tú tienes toda la potestad de sacarme y es lo que yo te estoy diciendo, ¿no? Es lo que te estoy... O sea, si el cliente no está contento, tú tienes la potestad de sacarme y tienes la potestad de traer a otra persona que pueda satisfacer las necesidades del cliente, ¿no? Otra persona, que no soy yo, podría ir al Ministerio de Trabajo y también pedirte que o hacerle notar al ministerio que acá la gente no trabaja o no está en planilla. Porque siendo esto recibo por honorarios, no aplica para nuestro régimen laboral el recibo por honorarios. ¿Por qué? Porque si tú estás en un lugar de trabajo específico, si tú estás cumpliendo un horario de trabajo específico y si puedes comprobar que tienes una jefatura, hay una estructura a la que tú tienes que rendirle cuentas, eso es un régimen de trabajo en planilla, en nómina.
Y si tú no tienes todo en regla como empleador, entonces te haces pasible a una sanción o a una multa. Entonces, se lo comenté porque yo en ese momento estaba sin contrato. Yo en ese momento no había firmado nada. Y, y encima me estaba haciendo acreedor de un grito que a mi modo de ver era injustificado porque se habían avanzado una serie de cosas con ese cliente. Pero él se desencajó también porque no esperaba esa respuesta. Y porque es que en esta agencia todos eran unos niños. Cuando me refiero a niños, en 22, 23, 24 años. Por ahí que los mayores tenían 27. Pero como es costumbre trabajar de esta manera o con este tipo de régimen en ese lugar y en este tipo de industria, parece que nadie nunca se quejó. Pero yo no voy a tolerar ese tipo de cosas, ¿no? O sea, puedo trabajar en un régimen de honorarios, pero no le voy a aguantar ese tipo de cosas a la gente. Eh, sabiendo, sabiendo de que es una manera de trabajar irregular. Y tenía razón. Cuando a ti te mandan a trabajar por recibo por honorarios, que es locación de servicios, pueden dejarte, pueden despedirte en cualquier momento, en cualquier instante, porque es una locación de servicios. Es como si tú trajeras a un plomero, un gasfitero a tu casa, o a un electricista, o a un... Eso es una locación de servicios, básicamente. Alguien que te va a trabajar por una corta temporada eh, y que es básicamente una relación de terceros, ¿no? Tú contratas un servicio, pero no eres el jefe de la persona, ¿no? Pero en este caso no era así. Él se desencajó, cambió inmediatamente el tono de la conversación y me dijo, mira, pero es que no tenemos que llegar a ese extremo. ¿Mm? No tenemos que llegar a ese extremo, claro. Por eso me dije, mira, yo te voy a dar otro cliente para que puedas trabajar con él y en este mismo momento voy a llamar a fulanita de tal para que te haga tu contrato y bueno, pero yo ya veré qué hago con este cliente, probablemente lo maneje yo mismo o le diga a alguien más. Mm. Y sí me pagaron, pero me dieron un solo cliente, ¿no? Y era un cliente que prácticamente en este mundo de la comunicación hay clientes que te exigen mucho, que exigen, que te piden productos, te piden servicios, te piden cosas que hagas para ellos. Y hay otros que, habiendo contratado una agencia, realmente si tú no los llamas, ellos no se mueven. Y este era de ese tipo. O sea, prácticamente no te daba trabajo. Tú tenías que estar detrás. Oye, necesitas esto, mira, vamos a hacer esto, vamos a continuar con esto y tal. Eh, por tanto, básicamente yo no tenía nada que hacer. Nada. No me daban trabajo. No me daban trabajo. Ya todos los clientes estaban copados y no me daban trabajo. El tipo me tuvo allí sentado, ¿no? Me tuvo allí sentado. Cuando le pedía trabajo me decía, no, no hay, yo te llamo, cualquier cosita. Entonces, más allá de un par de cosas que hicimos, me tuvo como tres meses prácticamente, casi 3 meses, sin hacer nada. Es una situación súper incómoda. Cumplieron con mis pagos, cumplieron con el contrato, cumplieron. Pero súper incómodo el estar sentado allí sin hacer nada más. Entonces, me hice amigo de algunas chicas que trabajaban ahí y yo las iba ayudando con su propia chamba, con su carga laboral y tal. Pero muy incómoda esa experiencia. Entonces esas han sido 3 de mis experiencias más donde me he sentido más estafado ha sido en
en esta página web porque ahí ni me han pagado. Ahí no me pagaron. No vi ni un centavo. Ese lugar ha sido... Yo he pagado por trabajar, literalmente. Pagué por trabajar. En los otros lugares se han cumplido, no ha habido ningún problema. Pero lo que sí me llama a reflexión es la manera como se aprovechan de las necesidades de las personas. Y la manera como es que este tipo de empresas son tan informales y se manejan tratando de sacarle la vuelta a la ley y explotando a los trabajadores, que en este caso son, la mayoría son jóvenes, porque por cierto, en la mayoría de los casos trabajan jóvenes. Y muy poca gente está en planilla. Porque, lógicamente, armar una posición de trabajo no deja de ser caro para la empresa. Crear un puesto de trabajo es caro. Entonces, este tipo de negocios que son tan irregulares, que probablemente no sean tan rentables siempre en todos los casos, tienen y que además tienen mucha rotación, los chicos cambian de agencias de comunicación de manera muy frecuente y usual, pues suelen tener este tipo de mecanismos, ¿no? Que lo disfrazan como una ayuda para el trabajador, porque claro, van a recibir el neto del sueldo, ¿no? Y sin ningún tipo de descuento. Pero bien, esas han sido un poco mis experiencias en torno a los ambientes laborales y la manera como es que en muchas de las ocasiones explotan a los trabajadores, ¿no? Eso es un poco. Creo que hay que tener cuidado con este tipo de cosas. Hay que tener cuidado, hay que ser cautos, hay que ser prudentes, hay que saber en dónde uno se mete y también tener una buena disposición y utilizar las palabras más apropiadas a la hora de relacionarse con los jefes, con los compañeros, saber lidiar con este tipo de situaciones y también saber, a ver, tus propias necesidades, porque si es que tú tienes una necesidad muy fuerte de tener un empleo, a veces no está mal arriesgarse un poco, porque necesitas el dinero. Pero ¿cómo es que de la necesidad de las personas, los malos empresarios o algunos jefes alucinados pretenden aprovecharse de los demás? Espero que les haya gustado este video y nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho, paz y bien.